Muy buenos días. El apóstol Juan en su Evangelio nos dice que Jesús había hecho muchos milagros. Juan seleccionó solo 7 de esos milagros a los que llamó señales. Y lo hizo para ayudarnos a creer, dice en el versículo 31 del capítulo 20, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Cada una de las 7 señales que él narra apunta a una verdad diferente acerca de Jesús. La primera señal se encuentra en el capítulo 2, del versículo 1 al 11, donde Jesús convirtió el agua en vino en Caná de Galilea. Esa señal nos muestra que Jesús es el Cristo que inicia el nuevo pacto. La segunda señal está en el capítulo 2, del versículo 12 al 17, donde Jesús purificó el templo de Jerusalén. Esa señal nos muestra que Jesús es el nuevo templo. La tercera señal está en el capítulo 4, del versículo 43 al 54, donde Jesús sanó al hijo del oficial del rey en Capernaum, aunque Jesús estaba en Caná de Galilea en el momento de la curación. Esa señal nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios que da vida por la palabra de su poder. La cuarta señal está en el capítulo 5, del versículo 1 al 15, donde Jesús sanó a un paralítico, a un enfermo que estaba en el estanque de Betesda. Esa señal nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios que sana espiritualmente a las personas. Hoy vamos a ver la quinta señal de Jesús, la alimentación de la multitud. Voy a leer en el capítulo 6, del versículo 1 al 15, donde está narrada esta historia, y posteriormente voy a leer el capítulo 6, pero del versículo 22 al 71, de lo que principalmente hablaremos hoy, la explicación de Jesús sobre esa señal en particular. Voy a dar lectura, mucha atención. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 15 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta señal que vemos aquí en Juan 6 nos enseña que Jesús es el pan de vida, que es soberano sobre el don de la vida eterna. Vamos a ver 5 aspectos importantes de lo que enseña este pasaje. El primero es que la gente quiere un pan perecedero. Alimentar a la multitud fue una señal asombrosa. Jesús se fue a las colinas del lado oriental del mar de Galilea, nos dice Juan,
dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, en el versículo 2. Esta multitud llegó a ser extremadamente grande. Juan dijo que había unos 5,000 hombres en la multitud. Algunos estudiosos del tema han estimado que cuando se suman mujeres y niños, que debieron haber estado ahí, había entre 15,000 y 20,000 personas en esa multitud. Una gran cantidad de gente. Ya leímos la historia. Jesús alimentó a esta gran multitud con 5 panes de cebada y 2 peces que un niño había traído para su almuerzo, supongo, en el día. Leemos en los versículos 12 y 13. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este es un milagro asombroso. Es el único milagro que se registra en cada uno de los 4 evangelios. En el versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús no se quedó con las palabras de estas personas y vio lo que realmente había en sus corazones. En el versículo 15 nos dice Juan, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al día siguiente, la multitud encontró a Jesús al otro lado del mar de Galilea. Le dijeron, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les responde en los versículos 26 y 27 con las siguientes palabras. Dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús veía más allá de lo que ellos decían. La gente corría detrás de Jesús porque lo veían como un hacedor de milagros. Incluso querían hacerlo rey. Pensaban que Jesús iba a suplir todas sus necesidades temporales, como la comida, por ejemplo. Pero Jesús instó a estas personas a encontrar una solución mayor a su necesidad, que es una necesidad no material, sino espiritual. Dios nos creó de tal manera que todos tenemos necesidades. Buscamos satisfacer esas necesidades de muchas maneras. Podemos ver en la historia contemporánea, en la historia antigua, muchos ejemplos de personas que por más que han buscado no han encontrado satisfacción, aún teniendo grandes logros. Podemos ver el caso de Alejandro Magno, un antiguo rey y conquistador macedonio. Deseaba crear uno de los imperios más grandes de la historia. A pesar de todas sus victorias que tuvo y sus conquistas, se dice que lloró porque decía, no hay más mundos que conquistar. A una edad de 32 años muere, pero sin haber satisfecho esa enorme necesidad que él percibía como su principal necesidad, conquistar más. No lo logró. Un magnate de los negocios, Howard Hughes, que era aviador, era productor cinematográfico en Estados Unidos, tenía un deseo insaciable de riqueza y eso era conocido. Buscaba poder, perfección, constantemente emprendía nuevas empresas y se volvió cada vez más solitario en sus últimos años y no encontraba ninguna satisfacción. Hay muchos ejemplos que podemos ver de personas en diferentes ámbitos que nunca han podido satisfacer sus necesidades. Las personas anhelan tener una satisfacción profunda y duradera en sus vidas. Lo buscan de muchas maneras, pero muchos nunca lo encuentran. Solo Jesús puede satisfacer las necesidades espirituales, así como las necesidades temporales, porque el Padre, Dios, ha puesto su sello de aprobación sobre él, sobre Cristo Jesús. Lamentablemente,
la gente lo que busca es un pan perecedero, un pan que perece. Segundo, el pan de vida no se gana. Fíjense, a pesar de que Jesús reprendió a la gente por querer ese pan que perece, que buscaban el pan en la satisfacción temporal y querían saber cómo adquirir ese pan mágico del cual hablaba Jesús, lo veían como una especie de pan mágico. Le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La multitud creía que necesitaban hacer algo como lo hizo Jesús, o como lo que hizo Jesús, para tener el pan para siempre. Decían, danos siempre de este pan. La gente estaba acostumbrada a hacer cosas que creían que eso los haría aceptables a Dios. Pero Jesús afirmó algo profundamente opuesto a este pensamiento. En el versículo 29 leemos, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. En otras palabras, solo la fe en Jesús es necesaria para el don de la vida eterna. Para dejar esto muy claro, Jesús repitió el requisito de solo la fe. En el versículo 47 dice, en verdad os digo que todo el que cree tiene vida eterna. Alguien podría decir, pero entonces la fe es una obra más. La respuesta es no, la fe no es una obra más, la fe es un don del Espíritu. Jesús aclaró este punto en el versículo 63, donde dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y luego en el versículo 65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Todas las religiones del mundo creen que se ganan la vida eterna por algo que hacen. Su obediencia, su buena vida, sus buenas obras, les otorgan un lugar con Dios en el cielo por la eternidad. Solo el cristianismo cree en la vida eterna como un don gratuito que se recibe solo por gracia a través de la fe solo en Cristo Jesús. El tercer punto es que no todos comerán el pan de vida. Jesús dejó claro que Él es el pan de vida. En el versículo 48 dice claramente, yo soy el pan de vida. Jesús está hablando a la multitud de judíos en Capernaum que lo habían seguido después de haber alimentado a toda esa multitud con 5 panes y 2 peces. Jesús había declarado que Él era el pan de vida. En el versículo 35, y acababa de referirse a la vida eterna en el versículo 47. Jesús estaba dejando lo más claro posible que creer en Él era la única manera de recibir la vida eterna. En el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El que a mí viene, no le echo fuera. Con esta frase declara la acción soberana de Dios. Dios ha elegido soberanamente a un gran número de personas para que crean en Jesús. Cada una de las personas elegidas soberanamente vendrá a Jesús. Cada una de ellas vendrá a Jesús para la salvación. Jesús también dejó claro que no todos comerán el pan de vida. Él dijo en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Juan después de esto añade su comentario y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús continuó en el versículo 65 y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La fuente de salvación es Dios y no todos comerán el pan de vida. El punto 4 es que comerán el pan de vida los que estén capacitados para ello. Serán atraídos por la fe y encontrarán en Jesús de forma irresistible. Jesús lo dejó claro en el versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió
no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Todos los seres humanos somos incapaces de tomar la decisión espiritual de creer en Jesús. La razón es que desde la caída, desde Adán, todos los seres humanos tenemos una incapacidad moral para recibir el Evangelio. Esa incapacidad debe ser vencida por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pero Jesús dice aquí que el Padre le ha dado muchas personas. Esas personas que le han sido dadas por Dios a Jesús, nacerán de nuevo y podrán ejercer la fe. Además, toda persona que confía en Jesús será resucitada por Jesús en el último día. Lo que Jesús estaba enseñando aquí es que aquellos que estén capacitados por el Padre comerán el pan de vida. Quinto punto y último. Los que comen el pan de vida nunca lo perderán. Jesús dijo esto 4 veces en su conversación con los judíos. Él dijo en el versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. En el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego en el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Luego en el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Qué gloriosa promesa para los que creemos en Jesús. Esta quinta señal que vemos hoy en el capítulo 6 de Juan nos enseña que Jesús es el pan de vida, que es soberano sobre el don de la vida eterna. Los 5 puntos son, de hecho, los que han sido llamados los 5 puntos del calvinismo. No dije desde un principio que iba a hablar de los 5 puntos del calvinismo porque quería que vieran cómo cada punto se basa en la palabra de Dios. El primer punto es conocido como la depravación total. Eso significa que cada parte de nosotros está manchada por el pecado. Y eso es por lo cual nunca tenemos nuestras necesidades completamente satisfechas. El segundo punto es la elección incondicional. Padre, Dios nos elige por su amor por nosotros y no por elección nuestra, por algún mérito nuestro. No ganamos nuestra salvación, lo recibimos como un regalo. El tercer punto es conocido como la expiación limitada. Jesús ha dado su vida en pago, en sustitución por nosotros como elegidos de Dios. El cuarto punto es la gracia irresistible. Aquellos a quienes el Padre ha elegido para la salvación y aquellos a quienes Jesús ha pagado el castigo del pecado, son aquellos a quienes el Espíritu Santo les va a conceder el don de la salvación. Y el quinto punto es la perseverancia de los santos. Aquellos que somos creyentes en Jesús, seremos resucitados en el último día con Jesús, dice en el día postrero. Continuaremos nuestro caminar con Jesús por toda la eternidad. Ahora la pregunta para ustedes, para concluir el día de hoy, es: ¿quieres el pan de vida o quieres seguir persiguiendo el pan que perece, que se echa a perder? Hasta ahí la reflexión del día de hoy. Que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.